Hora 14. En la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lula da Silva o Jair Bolsonaro. 150 millones de brasileños tienen que decidir hoy entre ambos candidatos, que son los únicos que ahora mismo tienen posibilidades de ganar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se celebran en Brasil hoy. Los colegios electorales han abierto hace una hora en un país que, según las encuestas, se inclina más por la izquierda de Lula, un viejo conocido de la política brasileña. Tenemos que quitar Bolsonaro de ahí, porque es un fascista, machista, racista, todo de malo, negacionista, y no puedes quedar ahí. No, yo voté en Bolsonaro, porque ha visto también debates, ha visto algunas cosas que él pretende hacer en Brasil. Bueno. Voté una de las primeras en llegar, llegué, abrió y empezó a las 8 de la mañana. Cerca del 50% de los votos, dicen los sondeos, que puede obtener Lula hoy. A partir de las 2:30 nos vamos a Sao Paulo en unas elecciones en la economía más importante de América Latina, que han estado marcadas por la violencia y la polarización. En Reino Unido, la primera ministra Liz Truss resiste con su popularidad por los suelos. Hoy The Guardian dice que en los sondeos tiene incluso menos apoyo que Boris Johnson en su peor momento, y hay miembros de su propio partido, de los Tories, que ya afirman abiertamente que no van a apoyar su bajada de impuestos. Truss ha vuelto a defenderse y a decir que no piensa dar marcha atrás. Leire Santos, buenas tardes. Buenas tardes. El único error que ha reconocido la primera ministra es que quizás deberían haber preparado mejor el terreno antes de anunciar el plan de rebajas fiscales del gobierno. Se ha reafirmado, ha dicho que lo van a ejecutar y que aumentar la deuda pública para este invierno ha sido la decisión correcta. En la BBC, Truss también responsabiliza al ministro de Hacienda. Can I ask you, Prime Minister, did you discuss scrapping the top rate with your whole cabinet? No, we didn't. It was a decision that Dice que eliminar el impuesto a los más ricos es una decisión que tomó él y que no consultó con el resto del gobierno. Eso en Reino Unido. En Ucrania, Zelensky califica de farsa la anexión de Putin de 4 territorios ucranianos a Rusia, mientras 9 países excomunistas condenan la anexión ilegal de territorio ucraniano por parte de Moscú. Sara Selva. En una declaración conjunta, 9 países del centro y del este de Europa, entre los que están la República Checa, Polonia, Rumanía o Eslovaquia, todos miembros de la OTAN, reiteran su apoyo a la integridad territorial de Ucrania y le piden a Moscú que se retire de los territorios que se ha anexionado ilegalmente. Las tropas rusas se han retirado ya de la ciudad de Limán. Zelensky ha confirmado hoy esa derrota de Moscú. Asegura el presidente de Ucrania que la ciudad está ya completamente liberada y que van a continuar con la ofensiva. En Moscú, este lunes, la Duma, la Cámara de Diputados rusa, tiene previsto ratificar esas anexiones que la comunidad internacional no reconoce. El Papa Francisco, desde el Vaticano, le ha pedido directamente a Putin que detenga ya la espiral de violencia y muerte. Y aquí en España, redacción de informativos de la SER, Almudena Lopesino, el Gobierno no descarta llevar esta semana los presupuestos al Consejo de Ministros. La portavoz del Ejecutivo no aclara si esta semana el Consejo de Ministros aprobará o no los presupuestos generales. Isabel Rodríguez ha dicho que protegerán a los más vulnerables. Los trabajos están muy avanzados, el proyecto está muy claro, serán unos presupuestos generales del Estado en la línea de lo que hemos venido trabajando hasta ahora, de proteger a la clase media y trabajadora, de ampliar el estado del bienestar, al tiempo que vamos a seguir desplegando los fondos europeos. Y mientras en Moncloa se centran en el gasto, en el PP siguen removidos por la política fiscal del Ejecutivo. Insisten en bajar impuestos, como ya han hecho los populares en Andalucía, bajarlos, pero a los más ricos. Elías Bendodo es el coordinador general del partido. Bajar los impuestos, sin duda, es el camino más corto para ayudar a la gente en estos momentos de inflación disparada. Es de sentido común, bajar los impuestos. Bendodo ha dicho que el plan fiscal del presidente Sánchez es un ataque a las clases medias de este país y afirma que en el PSOE se está produciendo una rebelión de sus presidentes autonómicos, en referencia sobre todo al valenciano Chimo Puig. Y 2 asuntos más. En Estados Unidos, los testigos del huracán Ian hablan de consecuencias nunca vistas. El balance se eleva ya a 77 muertos en Florida y Carolina del Norte. Lo peor ahora está en las consecuencias y no en el fenómeno en sí, que ha pasado de huracán a tormenta y de tormenta a remanente de tormenta tropical. Y tragedia también en Indonesia, en donde los disturbios en un estadio de fútbol han provocado al menos 180 muertos. Laura Álvarez. Entre los muertos se han confirmado hasta el momento hay 17 niños y al menos 200 heridos. La mayoría de los fallecimientos se han producido cuando los aficionados huían de la policía.
Este es el sonido del momento en el que 3.000 hinchas del equipo que había perdido saltaban al campo. La policía ha tenido que usar incluso gases lacrimógenos para parar a los aficionados. Una medida que ha condenado el presidente de la FIFA y la Comisión de Derechos Humanos de Indonesia. Además, las autoridades del país han confirmado que ya se ha abierto una investigación. Este acontecimiento ya es considerado la segunda peor tragedia de la historia del deporte. Y ya de lo puramente deportivo, tarde de Liga por delante con partido del Real Madrid incluido, baloncesto y coches, pero a esta hora tenemos también novedades en la Asamblea de Socios del Real Madrid con Florentino Pérez hablando de la Superliga. Javier Herráez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ha dicho Florentino Pérez que el fútbol está enfermo y que la UEFA, que es un monopolio, si por ejemplo organizara el tenis, los Rafa Nadal Federer, que ha habido en 15 años 40, tan solo habría habido 2 o 3. Ha puesto el ejemplo de, por ejemplo, el Real Madrid con el Liverpool ha jugado tan solo 9 veces en 67 años. Un mensaje más, el destinado al Al-Khelaifi, presidente del PSG y también de la ECA, de los clubes, que hay que decirle al Al-Khelaifi quién es el Real Madrid. Por cierto, 14 Copas de Europa. Gracias, Herráez. 2 y casi 6 minutos, 1 y 6 en Canarias. Hora 14.